Hi everyone. Bueno, pues aquí estamos otra vez a ver el verbo to be en pasado. Recordad que para poder seguir estas clases tenéis que tener el material descargado, aparece en el link que hay abajo, y siguiendo ese material podéis ver que el pasado del verbo to be aparece justo debajo del presente del verbo to be. Ya os adelanto que el verbo to be en pasado es aún más sencillo que el verbo to be en presente, porque si el verbo to be en presente tenía 3 formas, el verbo to be en pasado tiene solo 2. Y os recuerdo que traduce el verbo ser o estar, es decir, vamos a estar traduciendo yo era o yo estaba, tú eras o tú estabas, ¿de acuerdo? Vamos a fijarnos en la hoja. Pues una vez más, tenemos aquí I was, yo era o yo estaba, you were, tú eras o tú estabas, he was, él era o él estaba, she was, ella era o ella estaba, it was, ello era o ello estaba, we were, nosotras o nosotros éramos o estábamos, you were, vosotras o vosotros erais o estabais, they were, ellos o ellas eran o estaban. Ok, voy a hacer un pequeño impasse ahora para explicaros esa E con esa capuchita que hay ahí, que estaréis diciendo, ¿esto qué leches es? Bueno, como os he dicho antes, yo utilizo la pronunciación española para poder poner la pronunciación en inglés, para que os sea más sencilla. Pero va a haber un sonido que no corresponde a la fonología española, que es el E. Este sonido es un sonido que sí se oye mucho en francés. Por ejemplo, le maison, le... No tengo ni idea de francés, pero yo lo he oído muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, ese le, ese e, ese sonido lo tenéis que dominar. Hacedlo conmigo. Bueno, no sé si os está saliendo bien o mal, pero ese es el sonido que tenéis que dominar porque es el único sonido que se os puede resistir a la hora de poder pronunciar correctamente en inglés con la pronunciación que yo os propongo. Entonces, como realmente ese sonido es complicado de escribir, he decidido poner simplemente esa E con una capuchilla para que sepáis que es esa E francesa, ¿de acuerdo? Ese E del francés. Vamos a coger ese sonido y lo vamos a aplicar en nuestra pronunciación del inglés. Entonces, si nos fijamos otra vez en la hoja, tenemos ahí you were. ¿Veis ese E, esas dos capuchillas? Y pongo dos con esas para que lo alarguéis, ¿de acuerdo? Porque el sonido no es es were. Si conseguís dominar este sonido, aunque parezca broma, vais a poder pronunciar muchas palabras en inglés que normalmente son complicadas de hacer precisamente por este sonido, como es por ejemplo la palabra quemar, que es burn, o la palabra torcer, que es turn, o la palabra hamburguesa, que es hamburger. Entonces, si lo domináis, este sonido os puede facilitar muchísimo pronunciar un montón de otras palabras que tenemos en inglés. Es el sonido que más se resiste, al menos en mi experiencia. Pero, como todo buen profesor, tengo un truco que os va a ayudar para poder recordar esta información del verbo to be en pasado y para que no lo confundáis y no empecéis a equivocar que si es was, que si es were, según el sujeto con el que lo utilicemos, ¿de acuerdo? Mirad, el truco es muy sencillo. Recordad que antes en el presente del verbo to be teníamos am, a, is. Si os fijáis, am tiene una vocal, is tiene una vocal y a tiene 2 vocales. El truco es tan sencillo como donde antes poníamos el verbo to be en presente con una vocal, ahora lo ponemos también con la palabra en pasado con una vocal, que es was. Y donde antes teníamos en presente 2 vocales, ahora vamos a poner la palabra en pasado con 2 vocales, were. Y entonces vamos a hacer un último chequeo a esa hoja de conceptos mínimos para que veáis que es que sale automático cómo aparece en esa hoja. Si comparáis en esta hoja, viendo el verbo to be en presente y el verbo to be en pasado, veis que donde antes ponía I am, ahora pone I was. Donde antes ponía you are, ahora pone you were.
Estoy comparando el grupo de arriba con el grupo de abajo, el presente con el pasado. Como están juntitos en esa hoja de conceptos, se ve muy claramente. He is, una vocal, he was, una vocal. She is, una vocal, she was, una vocal. Y así sucesivamente con todos los demás sujetos. Buen truco, ¿a que sí? Pues no me lo inventé yo, ¿eh? Eso me lo explicó a mí un alumno una vez en una clase, con eso digo todo. Entonces él se dio cuenta y dijo, pues tienes toda la razón, hace muchos años y aquí estoy aplicándolo. Así que nada, pues nos toca memorizar, nos toca estudiar. Con este truco espero que sea todavía más fácil y cuando lo tengáis retenido y lo tengáis incorporado, os invito a hacer la práctica que va a aparecer a continuación. See you.